¿Está todo listo? Ahí estamos al aire. Ok, ya estamos al aire. Entonces, hola, muy buenas tardes a todas y todos quienes nos siguen por nuestras redes sociales. Mi nombre es Camilo Mancilla, soy integrante del Movimiento de Defensa del Acceso al Agua, la Tierra, Protección del Medio Ambiente, Modatima. Y sean bienvenidos a este conversatorio sobre la modernización del Sistema Nacional de Inteligencia. Hoy tenemos a 4 grandes panelistas. Nos acompaña primero Lisette Fosa. Ella es periodista del medio interferencia.cl. Fue la periodista que estuvo a cargo de la investigación muy conocida como el Paco Leaks, que fue a comienzos de noviembre del año 2019, en el cual se filtraron 15 gigas de datos de información de carabineros del Departamento de Inteligencia, sacando a la luz delitos de funcionarios, los gastos en represión, la mira y el seguimiento por parte del Departamento de Inteligencia sobre distintos movimientos y dirigencias sociales. Tenemos también a Rodrigo Román. Bueno, primero, hola Lisette, ¿cómo estás? Hola, gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Teníamos seguido a quien nos ha defendido en muchas ocasiones. Es nuestro abogado de cabecera, muy conocido por su larga trayectoria en la defensa judicial de distintas dirigencias sociales, movimientos sociales y los derechos humanos. Seas muy bienvenido, Rodrigo Román, de la Defensoría Popular. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Camilo, ¿qué tal? Muchas gracias por la tremenda presentación. Ahí tuya, muchos saludos. Gracias a ti por siempre estar con nosotros. En tercer lugar, tenemos a una tremenda amiga, compañera. Ella es la abogada Manuela Arroyo, abogada de Alianza Territorial Mapuche y también abogada de Modatima. Hola Manuela, ¿cómo estás? Hola, hola a todos, todas, todos. Al final, pero no por eso menos importante, tenemos a un estimado amigo, defensor del agua, la vida y los territorios, el vocero nacional de Modatima, Rodrigo Mundaca. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Cami, hola compañeras, compañeros, un agrado estar con ustedes, muchas gracias por la iniciativa y por la invitación, gracias. Ok, entonces para poder comenzar a hacer una pequeña introducción. A fines del mes de octubre del año 2019, por redes sociales se informaba el hackeo masivo de los documentos de carabineros, más de 10.000 documentos. Lisette, periodista del medio Interferencia, tuvo acceso a algunos de estos archivos. Según recuerdo, fue días posteriores a la publicación del reportaje de Lisette, cuando también tuvimos acceso a esta información para poder procesar aquel volumen de información. Realmente era bastante complicado. Los archivos se encontraban encriptados y poder hacer este trabajo, yo creo que, como les va a contar ella, es bastante difícil. En él se revela cómo Carabineros, a través de su departamento de inteligencia, hacía seguimiento de distintas dirigencias sociales, en especial también a quien tenemos invitado hoy en día, a Rodrigo Mundaca, que le estaban haciendo el seguimiento de la bienvenida que le íbamos a hacer en un aeropuerto y distintas acciones que íbamos a realizar como Modatima. Y hoy en día nos encontramos con un proyecto del cual el presidente Piñera pone urgencia en su tramitación, el cual es de la modificación, de la modernización del Sistema Nacional de Inteligencia. Este permitirá 3 cosas. Uno, redefinir que los grupos nacionales sean considerados como amenazas contra la seguridad del Estado y la defensa nacional. Limita el control del Congreso sobre la Agencia Nacional de Inteligencia y aparte otorga 6.000 millones de pesos y deja una glosa abierta para que se pueda otorgar mayor presupuesto para el seguimiento y represión de las organizaciones sociales y los grupos nacionales. En este sentido, con esta introducción, me gustaría partir con Lisette conversando y con todos, podemos hacer una conversación cruzada, para poder preguntarte, Lisette, primero, ¿cómo fue cuando te encontraste con esta gran cantidad de información? ¿Qué datos fueron los que te llamaron la atención? ¿Qué nombres interesantes encontraste? Me imagino que con la diversidad de datos y temas para reportear, tu reportaje tiene algún también objetivo más allá en la revelación de información trascendental en los procesos que Chile hoy día se encuentra de un Chile que despertó. Y en ese sentido también preguntarte
¿qué rol tú crees que deben cumplir hoy en día los medios de comunicación en el actual contexto que nos encontramos y específicamente a esta información muy delicada? Te doy el paso, Lisette, para que podamos conversar. Gracias. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Súper, súper. Súper. Mira, y para empezar, no fue un mérito personal el reportaje, fue un trabajo en equipo de los periodistas de Interferencia, más o menos bastante en equipo diría yo. Esos días, recordemos, son los primeros días del estallido social, ya habían pasado 2 semanas más o menos. Y claro, la filtración a través de un par de hackers se adujeron esta filtración. Fue el 22 de octubre, fue recién como el hackeo en el fondo. Y luego el 29 ya empezaron a salir distintas noticias de que esto ya era público, Carabineros reconoció el hecho, pero se desconocía qué tipo de documentos habían hackeado, liberado en el fondo. Y bueno, empezaron a circular ciertos archivos, pero la dificultad, como dices tú, era que los archivos eran, no sé, un formato como que uno es habitual para uno, digamos, un punto X, ¿cachai? Que no tenía como sentido para uno que usa documentos más o menos simples. Y ahí Interferencia tuvo la colaboración de un ingeniero informático que logró como, yo no diría así descifrar, porque no estaban como cifrados, pero logró como liberar estos archivos a documentos y ahí pudimos acceder a algunos de ellos, o sea, a un lapsus muy limitado de documentos conocidos como PacoLeaks, ¿ya? Y esos documentos eran de inicios de octubre, básicamente, de distintos organismos de Carabineros. Como dije, estos documentos estaban siendo publicados en redes sociales, los links y todo. Y tuvimos acceso, bueno, a algunos que eran de inteligencia de Carabineros, del grupo de inteligencia. Y ahí, al poder cifrar algunos de sus documentos, a mí me tocó ver los primeros, digamos. Después a mis compañeros sacaron otros reportajes con tema de estos documentos filtrados, pero fue así, como lo explico, un trabajo como en equipo. Y claro, cuando yo, en lo personal, y también Víctor Herrero, que es director de Interferencia y quien realmente dijo, aquí hay un tema, ¿cachai? Él fue el primero en darse cuenta. Vimos que había documentos dedicados a la vigilancia de distintas organizaciones bastante conocidas. O sea, estaba Modatima y estaba específicamente Rodrigo, quien nos acompaña ahora, y un viaje que él hacía de vuelta a Chile, era una bienvenida que se le iba a hacer en el aeropuerto, estaba como todo detallado, la hora que él llegaba, quiénes iban a estar supuestamente recibiéndolo, etcétera. Son como, bueno, los documentos los pueden ver en la nota, no hay nada como sorpresa, pero son como fichas muy con información, hora, día, lugar, etcétera. Y bueno, nos dimos cuenta al rato que no solo era este tipo de vigilancia Rodrigo, sino como a varias organizaciones sociales bastante conocidas. Estaba la NEF, la Agrupación de Empleados Fiscales, lugar donde yo trabajé, de hecho yo fui periodista de la NEF varios años. Estaba la ACES, la Agrupación Ecosocial Quintero, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, el Sindicato de los Periodistas de Bio Bio, solo voy a nombrar algunos porque eran varios. Y bueno, ese mismo día sacamos 2 artículos, digamos. Este artículo que tenía que ver con los documentos que se filtraron de la vigilancia en el fondo del grupo de inteligencia de Carabineros, y otro artículo que lo sacó un compañero, Diego Ortiz, quien hablaba como de una vigilancia que se hizo desde una de las comisarías de Vitacura a la casa de una de las hijas de Sebastián Piñera. Y claro, efectivamente había dificultades, como te digo. Después pudimos acceder a otros archivos, en el fondo, cifrarlos, como te decía. No sé si está bien la palabra, pero más o menos eso. Y pudimos ver que estos seguimientos eran, por lo menos en ese lapsus de tiempo que pudimos conocer,
ocurrían a varios dirigentes sociales, como dices tú. Después aparecen unas fichas donde aparece Luis Mesina, Bárbara Figueroa, sindicalistas conocidos, y eran actividades, además, lo que nos llamó la atención, lo pusimos en la nota, actividades habituales, o sea, organizaciones que habitualmente hacen, no sé, un banderazo, una marcha, un encuentro y esa información que parece habitual, digamos, para una organización social, ellos lo relevaban como algo que tenía que realizar inteligencia. Así como, después, bueno, salieron, como digo, una serie de reportajes, ahí están mis compañeras Camila Higuera, Paula Huenchumil, Nicolás Masay, todos hicimos notas de estos archivos. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, claro, sí. Sí, yo recuerdo unos cuantos nombres más. Recuerdo Emilia Schneider, por ejemplo. Sí. Recordar que, por ejemplo, ella es una estudiante universitaria, entonces a la cual, digo, presidenta de la FED, pero es una estudiante universitaria a la cual están haciendo seguimientos. Estamos diciendo que muchos hijos o hijas de aquella edad pueden ser seguidos en este momento. O también se hace un seguimiento a las votaciones del Colegio de Profesores y con una pequeña amenaza, la recuerdo bastante bien, señalando de que este es uno de los gremios más grandes de Chile y que hay que tenerlo en vista por lo peligroso que pudiese ser. Y sí. Lo que dices tú, a nosotros nos llamó la atención también, en ese momento era la vocera de la ACES, que era una joven, es menor de edad, entonces también tenía un tipo de ficha, que fue el reportaje, como digo, posterior al mío. Y también es muy fuerte, o de Emilia, como dices tú, que la identificaban con el nombre que ya tiene del nacimiento, no su nombre que usa ahora. Claro. Entonces, sí, eran seguimientos bastante peculiares. Además, por un lado, nos llamaba la atención porque eran, como digo, situaciones habituales de las organizaciones sociales, como naturales, ¿no? Una reunión, como te digo, las elecciones y les ponían, Inteligencia de Carabineros demostraba que le ponía atención y dedicación, y eso es plata del Estado también, en el fondo, a vigilar a organizaciones sociales que no esconden nada, digamos, que todo lo hacen de manera pública. Bueno, en ese sentido, tal vez también se podrían referir después los siguientes panelistas respecto a cómo este caso, cuando fue llevado a justicia, fue absuelto totalmente y llevado bajo secretos. Yo no sé manejar en términos jurídicos, tenemos dos abogados que se pueden referir seguramente a aquello. Y en ese sentido, Lisette, hace muy poco, bueno, el medio de Interferencia, yo no sé cuánto tiempo lleva, pero yo lo vengo a conocer impactantemente desde ese día que yo estaba justo dando una conferencia de prensa en la NEF. Y esa misma mañana nos enteramos sobre todo esto relacionado al Paco Leaks. Y ahora hace poco también sobre los mapas de contagios COVID y distintas publicaciones de reportajes polémicos y con datos muy interesantes. En ese sentido, la última pregunta me gustaría hacerte relacionado a cuál es el rol que tú crees que cumple hoy en día Interferencia o que deben cumplir los periodistas. Estamos en un contexto súper complicado de seguimiento, criminalización, América Latina como un lugar peligroso para los activistas sociales, ambientales, etc. ¿Tú cómo crees que debe ser ese posicionamiento? No sé, sería muy soberbio de mi parte decir cuál es el rol de todos los periodistas en este momento. Creo que es el mismo rol que tenemos siempre, digamos, o sea, informar verazmente, informar desde el interés público. Siempre hay que chequear las fuentes, digamos, ese tipo de cosas. O sea, no cambia el rol. Quizá a uno le toca más pega en lo personal, más riesgos corre al, qué sé yo, salir en una pandemia, salir a reportear, pero más allá de eso el rol no cambia, digamos, el mismo, y esta vida de periodista te reafirma que uno lo hace con mucho apañe, con mucho amor, en el fondo también, Claro. dedicación y todo eso. Yo te diría que quizá ahora en este tipo de situaciones, estamos en una pandemia ahora y lamentablemente no podemos estar juntos, digamos, pero
en el estallido también, en este tipo de situaciones, lo que ocurre es que se hace más público ese rol, se hace más evidente, porque todo el mundo quiere saber, quiere informarse, o sea, yo te puedo decir que cuando revelamos este tema de los Paco Leaks, no esperábamos, bueno, fue muy visto, sabíamos que iba a ser impactante, a nosotros nos impactó también, por eso lo publicamos, pero te escribe gente que quiere saber si está entre los documentos, y es muy obvio que si estuviera lo publico, como yo les decía, nosotros publicamos todo lo que teníamos, digamos, no vamos a esconder a alguien que aparecía, al contrario, porque es información que es necesaria que la gente tenga. Con lo de los mapas también, con lo que pasa con el COVID también, o sea, la gente necesita saber, necesita estar informada. Yo creo que, claro, ese rol se ve más, digamos, es más evidente. Ajá. Te voy a dejar después una pregunta para el final, pero vamos a continuar con... bueno, vamos a continuar. Y en ese sentido, respecto a la vigilancia, al seguimiento de dirigencias sociales, hablábamos recién. Piñera puso urgencia a este proyecto de la modernización del Sistema Nacional de Inteligencia. Como señalaba, define a grupos nacionales como amenazas contra la seguridad del Estado y la defensa nacional, limita el control del Congreso sobre la Agencia Nacional de Inteligencia y otorga un gran presupuesto para hacer este trabajo, un presupuesto público. En ese sentido, Rodrigo Román, si nos puedes introducir primero en qué viene a ser el Sistema Nacional de Inteligencia. Yo creo que son cosas que siempre estamos escuchando, pero no tenemos tan claras. Segundo, ¿qué significa hoy en día para los movimientos sociales, para la población que decidió ir por la conquista de sus derechos fundamentales, este proyecto de modernización? O sea, estamos con una agenda represiva totalmente y con un blindaje de Piñera totalmente también dentro de la justicia internacional. Y tercero, en tu expertise como abogado y todos estos años, ¿cómo crees tú? ¿Cómo podemos hacer para poder presionar y frenar este proyecto que es lamentable? Gracias, Camilo, por la pregunta. Primero que todo, saludar a los cibercontertulios y a los ciberescuchas en esta modalidad que nos encontramos todos encerrados, raro. Este es mi primer foro, mi ciberforo. Espero que no sean muchos más de esto y volvamos pronto a la realidad, a la vida misma. Luego, la pertinencia de este conversatorio es que estamos a puertas, a una semana de que la Cámara de Diputados vaya a votar en su segundo trámite y final la llamada esta modernización de la Ley 19.974, que crea el Sistema Nacional de Inteligencia y a su vez la Agencia Nacional de Inteligencia. Agencia Nacional de Inteligencia y ley dictada el año 2004 por el otrora presidente, ahora ciudadano Lagos. Y fíjense que lo interesante de aquella ley, que tiene la rúbrica de José Miguel Insulza, otrora ministro del Interior, ahora entusiasta, participante y autor de estas modificaciones, y además tiene la rúbrica de la inmaculada señora Michelle Bachelet, otrora ministra de Defensa. Miren qué curioso, el año 2004. El año también precisamente donde se producen o se comienzan a producir un montón de modificaciones legales, está esta, luego enero del 2005 la ley de control de armas que criminaliza la molotov, bueno, y ahí está la patudez mayúscula cuando Lago dice que él habría dictado la constitución del 2005, ¿verdad? Hay todo un reordenamiento legal a ese respecto. Entonces es importante tener en consideración que esta ley que crea la Agencia, el Sistema Nacional de Inteligencia y la Agencia Nacional de Inteligencia es una iniciativa de Lago, Bachelet e Insulza en su momento, cuando eran gobernantes esta parte de la gran coalición, el año 2004, y que se debió precisamente a las presiones políticas que habían por el estallido o por el aumento o el incremento, diría yo, de la cuestión social que se venía viviendo en Chile. Por supuesto, cuando uno habla de organismo de inteligencia, a todos se nos viene a la mente los tristemente célebres organismos como la DINA, la CNI, ¿verdad? Luego la Oficina de Chile y todo eso, el comienzo de esta mal llamada democracia. Pero finalmente no es hasta el 2004 cuando ya orgánicamente, formalmente se le da vía a este Sistema Nacional de Inteligencia y se crea la Agencia Nacional de Inteligencia. Pues bien, esto se mantiene con los altibajos que tiene la política y la legislación penal y la política criminal del Estado permanentemente en Chile. Hasta cuando, el año 2018, cuando empieza el segundo gobierno de Piñera, fíjense qué curioso a propósito de los conceptos y el lenguaje. En abril del 2018 se llega a un gran acuerdo nacional, aquella vez para la seguridad pública, no un acuerdo nacional pandémico o virológico como
estamos a puertas de presenciar nuevamente los politicuchos manos arriba, será hoy día, mañana, ¿verdad?, celebrando no sé qué. Este Acuerdo Nacional para la Seguridad Pública del 2018, de abril del 2018, impulsó entonces este proyecto de ley que dormía en el Senado, hasta cuando finalmente el Senado lo aprueba en enero, febrero de este año, encontrándose entonces actualmente en el trámite para que la Cámara de Diputados, entiendo que el 4 o el 6 de junio sería la votación, según lo que nos han informado algunos diputados que están muy metidos en el tema, particularmente en el tema de defensa. Por eso entonces la pertinencia de conversar de este tema. Hecha aquella introducción, yo quiero señalarle entonces que la verdad que no hay tantas más diferencias en la matriz del proyecto político de crear un sistema de inteligencia de lo que hizo parte de la gran coalición, es aquella derecha, la concertación, a lo que hoy día está haciendo esta otra derecha. Porque también yo particularmente, y quienes me conocen saben que yo soy bastante crítico a esas expresiones de todos contra Piñera, porque yo creo que por supuesto contra Piñera, pero la otra gran parte de la gran coalición, la otra derecha, es absolutamente responsable en los mismos términos que esta otra derecha, lo que probablemente haría que había para otro conversatorio. No me voy a salir entonces del enfoque de lo que vamos. Lo curioso, y tal cual tú lo decías, Camilo, en la introducción al tema, hay varios puntos que podríamos resaltar, pero lo fundamental por el tiempo es que efectivamente se incorpora un novedoso concepto de contrainteligencia. Pues yo no soy experto en ciencias militares, nada de eso, tengo un experto frustrado adentro, alguna vez quise estudiar en la NEPE, no se dieron las posibilidades, pero por lo poco y nada que uno conoce de inteligencia y contrainteligencia, sabe entonces que lo uno y lo que es lo otro. En el terreno de la contrainteligencia, normalmente en un Estado democrático de derecho, lo que se supone es que la contrainteligencia son todas aquellas labores para eventualmente identificar, detectar y prevenir amenazas externas a la seguridad interior del Estado. Porque entendíamos que había quedado atrás ya ese viejo concepto del enemigo interno, propio de la doctrina de seguridad nacional, que permitió, fue el sustento político y ideológico de las dictaduras durante el año 80, 70 y 80 en América Latina. Esto es el enemigo interno. Y hoy día lo que hacen, y fíjense que curiosamente este aporte de los grupos nacionales, como se llama a la letra B del artículo 2, donde define la contrainteligencia, es un aporte que hace el trámite en el Senado. El proyecto original que presenta Piñera al Congreso no contenía esta indicación y esta nueva conceptualización de contrainteligencia. Habrá que contrastar ese concepto de contrainteligencia con lo que opinan expertos en el tema de defensa y a la luz del derecho internacional. Sin lugar a dudas que esa es una expresión bastante chilensis. En el fondo, ¿qué es lo que hace, según mi perspectiva, con la modificación del artículo 2, letra B, es que en el concepto de contrainteligencia incorpora a los grupos nacionales como aquellos posibles que pudieran atacar en contra de la seguridad nacional, la tranquilidad pública, etcétera, etcétera. Entonces, en el fondo, lo que hace es consolidar o legitimar lo que en la práctica se viene haciendo durante mucho tiempo. No es tanto más novedoso aquello. Luego, hay un segundo aspecto que me parece importante resaltar, es que lo que se aprobó en el Senado modifica también otra parte del articulado de esta ley, el artículo 4, incorpora un inciso 3, donde establece un maridaje muy peligroso entre la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI, y diversos organismos públicos, tanto para el flujo de información como para requerir información. Señala el texto legal aprobado en el Senado, siempre y cuando fuere imprescindible para el éxito de las labores propias. Repito, siempre y cuando fuera imprescindible para el éxito de las labores propias. ¿Qué significa eso? Para todo. Eso es lo que se dice popularmente un bolsillo de payaso, ¿verdad? Ahí se puede encontrar de todo porque en el fondo faculta esta agencia. Y finalmente un tercer aspecto que a mí en lo personal, luego de haber mateamente estudiado durante la tarde la actual ley, el proyecto de ley, lo que va en el Senado y el boletín hasta el último trámite que tiene fecha 26 de mayo, el día de ayer en la Cámara de Diputados, que no sale el hito, digamos, no sale el contenido, es que se modifica también la ley y le da la facultad a la Agencia Nacional de Inteligencia de tener agentes operativos. Y eso, por supuesto, que es un tema a resaltar. No sé si es un hecho más grave a todo lo que se pueda decir, pero es un hecho particularmente grave porque hasta la actual ley permite que los jefes de los órganos de inteligencia, los órganos de inteligencia en Chile, el sistema de inteligencia está formado por los jefes de la inteligencia de cada una de las ramas de la Fuerza Armada y de orden y seguridad, ¿cierto? Esta ley también incorpora a Gendarmería, al Servicio de Impuesto Interno, a Aduana, a la Unidad de Análisis Financiero y otros organismos más. En el fondo mete también por ahí facultades para que los militares en el ejercicio de sus funciones estén obligados a proporcionar lo que llaman ellos información residual,
¿Qué es lo que es eso? También es un concepto bastante amplio. En el fondo meten también a los milicos a este ruedo. No solamente la inteligencia policial, sino que la inteligencia militar también va a estar en alguna medida subordinada y obligada por lo que pueda ejecutar el director de la Agencia Nacional de Inteligencia, que yo creo que un aspecto que hay que tener presente, para quienes estamos conversando aquí y para todos, particularmente quienes nos encontramos en esta vereda de la disidencia, es que si esto se aprueba y la marea política parece que va para allá, va a permitir la creación derechamente de agentes operativos, dependiente exclusivamente del director nacional de la Agencia Nacional de Inteligencia, lo que por supuesto que contraría aún más el debilitado Estado democrático de derecho, ¿verdad? La separación de los poderes, este maridaje, probablemente la mano va a abordar más en esos temas, en el caso Huracán, y cómo de qué forma esta ley de inteligencia ha permitido lo que en buen chileno, hablando, conocemos como un montón de chamullos. Yo cuando tú, Camilo, hacías la presentación y hablabas de 5.000, yo pensé que hablar de las 5.000 millones de facultades que se le entregan a la policía y a la inteligencia para que fuera del Estado Democrático de Derecho realicen tareas que al amparo de esta ley de inteligencia no tienen más que el propósito de perseguir a la disidencia con esta novedosa incorporación dentro de las tareas de contrainteligencia a los grupos nacionales, dentro de los cuales muy probablemente nosotros somos no los primeros, pero candidatos por el solo hecho de estar en esta pantalla, ¿cierto? Entonces eso supuestamente permitiría aún, o haría más laxa aún la labor de la inteligencia en general, porque ya aún la ley que existe hoy día permite mucho abuso por parte de los órganos de la inteligencia actual, lo que se refrendaría, porque hoy día se le estarían dando facultades a la ANI, que no la tiene, por ejemplo, para interferir en el quehacer de órganos auxiliares distintos a ellos, como ya lo dijo cualquier organismo público, bajo esta supuesta hipótesis súper genérica, ¿ver? Cuando fuese imprescindible para el éxito de las labores propias. Para decir, la ANI se le va a facultar para un maridaje con cualquier organismo público, incluso con las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, como ya lo dijo, en el Servicio de Aduana, el Registro Civil, Servicio de Impuesto Interno y otros organismos más del Estado, pasar nada. Y finalmente, para no abusar del tiempo, lo que me parece importante también, a propósito de esto de revivir muertos, como ya el caso del enemigo interno, a propósito de la creación del Grupo Nacional en el artículo 2, letra E, por último, que la ley permite, bueno, y eso era parte del proyecto de Piñera, que fue aprobado tal cual, casi sin ninguna coma, por el Senado, es que permite la creación de un Consejo Asesor de Inteligencia, que no existía. Consejo Asesor de Inteligencia, que por supuesto que es presidido por el Presidente de la República, que tiene un funcionamiento ordinario semestral sin perjuicio, que pueden funcionar cuando quieran, y que está integrado por el Ministro del Interior, el Subsecretario del Interior, el Ministro de Defensa y el Jefe de la Defensa Nacional. Consejo Asesor que, señala la misma ley, funcionará de acuerdo a lo que establezca un decreto supremo que dictará el Presidente de la República. Vale decir, un Consejo Asesor a la medida de Piñera, tal cual hoy día Piñera. Mañana podrán, si esta ley persiste, podrá el presidente en ejercicio dictar un decreto supremo para crear un consejo asesor que le permita hacer y deshacer, por supuesto, todo fuera del Estado Democrático de Derecho, del ya débil Estado Democrático de Derecho que tenemos. Yo me quedaría por ahí, Camilo. No sé Rodrigo, última pregunta relacionada a esto. ¿Cuáles son los siguientes trámites? ¿Cuáles son los puntos en los cuales debemos estar atentos para poder paralizar y presionar este proyecto? O sea, ya pasó a la Cámara de Senadores, ahora va a la Cámara de Diputados. ¿Qué más sigue? Exactamente. Está en ese segundo trámite y final. Yo creo, me permito hacer una reflexión. Vivimos un proceso de violencia estatal extrema desde hace mucho tiempo. Desde octubre del año pasado vivimos el primer estado de excepción constitucional, a propósito de la revuelta, ¿verdad? En menos de 6 meses estamos viviendo un segundo estado de excepción constitucional, a propósito de la calamidad pública que significa la pandemia, lo que ha significado la restricción de derechos severos, y paralelamente, no solamente la restricción de derechos severos, sino que ha significado también en todo el andamiaje, toda la puesta en marcha del andamiaje estatal de persecución criminal. Se han consolidado leyes penales, ¿verdad? Se han creado leyes como la ley anticapucha y otras, ¿verdad? Que todos conocemos, la ley antibarricada, porque también el Estado de esa forma criminaliza, perfeccionando el derecho penal, que es su herramienta de control social. Y hoy día, por supuesto, que en coherencia al momento político que se vive, también desde hace rato se viene, y este tema viene siendo ya fuertemente alzado desde el momento de la revuelta. Hay que tener en consideración que la urgencia, la suma urgencia, a este proyecto de ley se le da precisamente con motivo de haberse originado en Chile, del 18 de octubre del 2019, una gran revuelta que está en suspenso, a propósito de esta pandemia, pero no tan en suspenso, por eso, por lo que hemos podido ver los últimos días.
Claro, ahí tal vez no olvidar también que dentro de estos mismos proyectos de sacar militares al paisaje común de la calle, o no de la calle, del territorio chileno, no hace mucho tiempo en Panquehue se veían militares o paramilitares, porque nunca se respondió qué era, protegiendo plantaciones de palto. Quiero decirle al público que pueden ir dejando en los comentarios sus preguntas, porque en la parte final voy a seleccionar unas cuantas de ellas y dirigírselas a los panelistas. Así que, por favor, vayan ahí agregando sus saludos. Veo que hay gente de Francia, Italia y de todo Chile. Así que muchos cariños a todos. Y me gustaría, en esta grave situación, y también sumado a uno de los comentarios que estaba un poco arriba ahí, Rubén Ursúa nos dice, se me viene a la memoria la operación Huracán, Comando Jungla, Ley Antibarricadas, Ley Capucha y otros, un estado policial con DINA, CNI, comandos conjuntos. En esa misma línea y las graves situaciones que han permitido la persecución, criminalización de dirigencias y movimientos. Manuela, tú tienes un trabajo ahí muy potente, principalmente, bueno, lo que yo he conocido de tu trabajo, más, con los presos políticos mapuches, por ejemplo. En la libertad del loco Alberto Curamil, junto también a Rodrigo Román. Claro, en este sentido, ¿cómo se da la criminalización de los presos políticos mapuches? Segundo, ¿cómo se dan estos confinamientos a través de la prisión preventiva? O sea, son elementos que no son menores, 2 años, 1 año y medio. Y en ese mismo sentido, ¿cuál tú crees hoy en día para las organizaciones sociales, para el movimiento social? ¿Cuáles son los principales mecanismos de represión que han existido? Yo creo que ahí podemos hacer tal vez una mirada hacia los tiempos de movilizaciones en Chile, el tiempo de revuelta. La bandera mapuche apareció por todos lados y el pueblo chileno empezó a comentar algo, de que los mismos mecanismos de represión que habían sufrido las comunidades mapuches por muchos años, por fin lo estaban empezando a también entender y a compartir nosotros. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son estos mecanismos que aparecen? ¿Y qué posibilidades tenemos para la defensa ante estos inhumanos procesos? Te doy la palabra y vamos conversando. Ya. Gracias, Camilo. En primer lugar, saludar a todas y todos quienes nos están escuchando. Gente de afuera de Chile que me dijeron que desde las 2 de la mañana están ahí resistiendo, escuchándonos. Y también saludar a las personas que están aquí en el territorio, también poniéndole el hombro y la cara a lo que estamos viviendo hoy día. Y en especial, también creo que hoy día hay algo que me preocupa mayormente y lo voy a utilizar como introducción un poco a lo que está pasando, que es precisamente esta idea, como esta nueva idea de querer hacer un nuevo pacto social desde las cúpulas y con ello ir cerrando un poco el círculo de participación política como, digamos, legítima dentro de los espacios de institucionalidad, cerrando el círculo entre como lo que está bien, lo que es legal y lo que es permitido y lo que no. Y en ese círculo de lo que no está permitido, de lo que no está dentro como de este proceso como de cupular de decisiones políticas, de cuestionarle representatividad también, todos los espacios o movimientos que se están situando como afuera de este círculo cerrado, que es el nuevo acuerdo social que nuevamente se está implantando, creo que ya está como siendo objeto de investigación, de criminalización, y ya se están situando desde la periferia de lo legítimamente debido o de lo legal. ¿Ya? Y eso a mí me parece muy, creo que no podemos analizar como los fenómenos políticos que están pasando de manera aislada, porque estos proyectos de ley también tienen relación con otras dinámicas de la política respecto a los cuales están dividiendo lo que es permitido y lo que no, y quién es el enemigo interno, quién es el enemigo externo y quiénes no. Y en ese sentido también la historia de los últimos años, y no de los últimos años, de ya bastantes años, desde la implantación de la reforma procesal penal y la Ley de Seguridad de Interior del Estado, sigue hoy día como siendo súper importante lo que pasó en el Gualmapu y también como un ejemplo trascendental. O sea, no olvidemos que, por ejemplo, el primer caso en que se condenó a Chile, que fue el caso de los Loncos, Pascual Pichuni, Aniceto Norín, en el año 2004, fue una querella que presentó Figueroa, quien fue ministro también del gobierno del presidente Elwin, es decir, hay mismos sectores que digamos que pueden ser como
más o menos progresistas, pero dentro de esta misma dinámica son quienes detentan el poder y quienes finalmente están acusando o se querellan ante quienes consideran sus enemigos. Finalmente Chile fue condenado por esto, pero esto no impidió de que siguiera como esta persecución y esta criminalización de la protesta social. Y en ese sentido creo que es súper importante que si bien este nuevo proyecto de ley tiene como innovación la incorporación de esta idea como de amenazas de grupo nacional interno o de plasmar la existencia de un enemigo interno, de un objeto de investigación de parte de la inteligencia, esto es algo que ya viene pasando hace mucho tiempo en el Walmapu y también en otras organizaciones políticas y sociales dentro de Chile, pero creo que aún más en el Walmapu. Y aquí, obviamente, creo que el caso como más paradigmático de aquello es lo que pasó en la Operación Huracán, pero lo grave es que la Operación Huracán nosotros conocemos así como la punta del iceberg, que fue como lo más burdo y ya lo más grosero, que fue cuando los funcionarios de la UIOE, de la Unidad de Inteligencia Operativas Especiales de Carabineros, porque esta idea de que se van creando nuevas instituciones policiales de investigación y persecución es como, no es nueva, que tanto investigaciones, la policía, la ANI, cuentan con espacios dedicados a aquello. O sea, solo en Carabineros está la UIOE, la CIPOLCAR, la CIP, que siguen funcionando y son como distintas cabezas y distintas personas que se van investigando y que en definitiva hacen ese trabajo de inteligencia, como ya les contaré qué pasa con los presos del estallido social. Entonces, en este caso, por ejemplo, de Operación Huracán, donde una unidad de inteligencia del propio Estado no solamente son labores investigativas, sino que también implantó pruebas, contó también con la aquiescencia, digamos, de un montón de instituciones dentro del Estado. No olvidemos que fue la propia Corte de Apelaciones que autorizó cientos de intervenciones en teléfono, utilizando la Ley de Seguridad Interior del Estado, la Ley de Inteligencia también, y dentro de eso se encontraban dirigentas mapuche, desde alcaldes a dirigentes de movimientos de resistencia territorial o dirigentes de distintas orgánicas, incluyendo incluso a colegas abogados como Nelson Miranda. Karina, te prometí un saludo, la Karina también, y ¿quién habla? O sea, nosotros tres fuimos considerados como, por hacer nuestro trabajo, yo en ese tiempo creo que trabajaba incluso en una institución pública, por hacer nuestro trabajo fuimos considerados como una amenaza al orden constitucional y al orden público, y así cientos de personas, y dicha autorización fue autorizada por una Corte de Apelaciones, por un ministro de la Corte, es decir, la institucionalidad ya existe, y las formas de investigar a personas ya están, y entonces a mí lo que me parece como, si bien es novedoso el hecho de incorporar esta idea del enemigo interno, finalmente es algo que ya en la práctica se está utilizando, y lo que se quiere en definitiva es legitimar este tipo de investigaciones respecto de personas que trabajan, que están involucradas, o que en definitiva participan de movimientos, o que incluso trabajan asociados a personas, o incluso a periodistas. Periodistas también estuvieron intervenidos sus teléfonos durante todo ese periodo, que fue un periodo bastante grande de tiempo. Y ello es súper importante también, porque a través de ese tipo de investigaciones, por ejemplo, en el caso Huracán, donde con Román representamos a algunas de las víctimas de este montaje del Estado, aquí también participaron carabineros implantando pruebas, investigando personas, y creo que también que con esa investigación falsa lo que les sirvió fue, si bien se develó posteriormente, para mantener en prisión preventiva durante mucho tiempo. Bueno, a ellos no fue tanto tiempo, porque en el fondo fueron, o sea, no es poco tiempo estar 2 meses privado de libertad, pero en definitiva comparado con otros procesos, como por ejemplo el Oncocuramil, que estuvo 1 año y medio, no es tanto tiempo. Y para lo que hablamos de las prisiones políticas y prisiones preventivas en el caso mapuche, es poco tiempo, porque aquí estamos hablando de la media 1 año y medio, 2 años de prisión preventiva, para que después finalmente te absuelven y nadie te devuelve ni tu tiempo, ni tu honra, ni nada. Y bueno, y en definitiva esta utilización de la investigación de testigos reservados, de agentes descubiertos, ya existe. Y se viene utilizando no solamente con la ley antiterrorista, se viene utilizando con la ley de la ANI, se utiliza también con la ley de seguridad interior del Estado, y la existencia de informantes, de ese tipo de agentes existe y no es algo nuevo. Ahora lo que viene a hacer la ley es reafirmar y dar más presupuesto también a aquello. Y con ello quiero hacer hincapié en algo que me pareció sorprendente, cuando hablamos de la utilización de la prisión preventiva como herramienta de control social,
como las cifras del propio Ministerio de Justicia de Chile a diciembre, solamente en diciembre del año 2019, nos hablan de que hubo 2.490 personas detenidas en el contexto del estallido social. De ellas a 900 personas hasta la fecha se impuso durante algún momento la prisión preventiva, personas que se encontraron recluidas en Santiago 1, la cárcel de alta seguridad de Puente Alto, y de ellos 144 menores también se les pidió la prisión preventiva, niños, y 11 niñas incluso estuvieron privados de libertad y privadas de libertad en centros del CENAME como en San Bernardo, como los CIPS-RC de distintas regiones. Entonces, y de esos casos, el Estado, el Ministerio del Interior, y eso es algo que también pasa cuando nosotros nos vemos enfrentadas como a distintos casos, no solamente está como el Estado vía Ministerio Público, como investigador y persecutor que tiene este deber de objetividad de investigar, sino que también tiene como esa fase del Ministerio del Interior como un poder político interviniente en las causas, que se querella y que en definitiva tiene todo el peso político interviniendo en discusiones que son jurídicas, pero que en definitiva el Estado es parte de distintas formas, cuando no está otro, como cuando no se querella desde otras formas también. Entonces, por ejemplo, el Estado presentó 959 querellas por ley de seguridad interior del Estado, ya en el estallido social. Y de eso, por delitos de incendio, 70 querellas. ¿Ya? Entonces vamos a ver que con cifras reales la cantidad de casos en que interviene el Estado, en que se apunta, o sea, se invoca leyes de seguridad interior del Estado, tanto en el Gualmapu como así también en Santiago. Entonces a mí también me parece súper peligroso, digamos, cómo también se descontrola esta situación, porque la ley no habla de ningún control judicial previo respecto a este tipo de actuaciones, o por ejemplo, qué pasa con todos los tipos de investigaciones que fueron hechas sin ningún control judicial, o que no se ocupan para distintas causas, qué pasa ahí, hasta dónde se guardan, hasta dónde se queda, qué pasa con esa información de todas y todas quienes nos vimos así cotidianamente investigados por trabajar en determinados trabajos, o por militar en movimiento, o por tener una participación política determinada. Y bien también, digamos, Paco Lix dio cuenta de eso, pero tampoco sabemos el volumen de lo que había ahí porque son miles y miles de personas investigadas. Y así también me parece terrorífico el aumento del gasto fiscal, como planteaba Rodrigo, como también la ausencia de control por parte de los organismos y de contrapeso, porque en definitiva existe un poder investigativo y no hay quien contrapese aquello ni quien lo regule. Y claro, efectivamente, cuando uno ve lo que pasa en el estallido social, a mí me pasa también mucho que aquí sí se utilizan también testigos encubiertos dentro de la misma... alguien me está tapando la pantalla. Dentro de las mismas... primera línea está lleno de carabineros que son testigos encubiertos, que son agentes secretos. Entonces, y eso es algo que está lleno de carpeta investigativa así, Román lo sabe también, que trabaja en lo mismo. Entonces, sí, el Gualmapu nos dio la experiencia de que no es necesario siquiera invocar leyes especiales. La utilización de agentes encubiertos existe, de testigos reservados existe, y se utiliza para la prisión preventiva y para inculpar como el Estado también como parte dentro de los procesos penales, lo cual es súper peligroso. Y en definitiva también creo que aquí lo que pasa es que se busca la criminalización del movimiento social. Se utiliza la herramienta penal no para el control del delito, sino para el control de los disensos. Creo que hoy día se criminaliza hasta cortar la calle, o sea, el ejercer un derecho legítimo a la protesta, y creo que aquí el debate legislativo ha sido muy, muy básico. Creo que se han aceptado leyes por unanimidad, por ejemplo, existiendo senadores que no necesariamente son de gobierno. Entonces creo que aquí falta insumos, falta una visión política y también falta una visión de la realidad, de cómo en la práctica se utilizan ese tipo de herramientas, porque en definitiva quienes estamos aquí vemos lo que pasa, vemos las carpetas investigativas y vemos cómo se vulneran los derechos y la privacidad de mujeres y de hombres que en definitiva lo único que plantean es pensar distinto o organizarse en torno a sus legítimas demandas. ¿Ya? Manu. Y con eso, como finalizar un poco como mi visión respecto a esta nueva ley. Sí, solo recordar una cosa y preguntarte, para darle el paso también a Rodrigo, pero respecto a los presos políticos de la revuelta, ¿cuál es la actual situación? Yo me acuerdo bastante bien ese botín, rehenes de una batalla que proponen finalmente la derecha chilena, intentando liberar a presos por derechos humanos, o sea, liberar a torturadores como canje por presos políticos de la revuelta. Y estamos hablando de gente la cual
puede ser desde casos de que estaban cortando la calle hasta que tan solo se estaban manifestando en algún lugar. ¿Cuál es el actual estado de los presos políticos de la revuelta? Mira, yo solo con decirte que en la cárcel de Santiago 1 se creó un módulo nuevo, que es el módulo 14, que ahora se trasladaron entonces, solo un módulo para incorporar a chicos privados de libertad por el estallido social. O sea, cientos de jóvenes, en general son súper chicos todos, casi ninguno tiene antecedentes penales, son estudiantes en su mayoría, privados de libertad en un módulo nuevo, porque incluso los mismos gendarmes se dan cuenta que para la cárcel, para ellos también era peligrosa, porque no son como, comillas, personas como vinculadas a la delincuencia o con ese contacto criminógeno también. Y así también hoy día incluso hay presos políticos mapuche. En la Casa de Algón está levantando una huelga de hambre, el Machi Celestino también está levantando una huelga de hambre en base a sus legítimas defensas, demandas. También tenemos compañeros que han sido condenados, que están privados de libertad hoy día. Entonces la prisión política es algo que se mantiene y que, como le decía en un principio, me parece peligroso como cerrar filas en cuál es el acuerdo legítimo, cuál es la legalidad permitida, porque todo lo que está fuera de eso puede ser criminalizado y eventualmente también privado de libertad, como una forma de control social. Ok. Rodrigo, vamos a pasar contigo para hacer una pequeña introducción y te voy a robar palabras que hablamos todos los días, todo el día, así que te voy a robar unas cuantas palabras, pero es finalmente que es sabido que América Latina es la región más peligrosa para las y los defensores ambientales. En Chile hemos visto, como relataba Lisette, la persecución de las dirigencias. Tenemos el año 2013 el extraño asesinato a Juan Pablo Jiménez. Tenemos en 2016 el asesinato a Macarena Valdés y un intento de hacerlo pasar por un suicidio. Tenemos el caso de Alejandro Castro, el Mecha, etc. Tenemos a Alex Muñoz. Tenemos a distintas personas hoy en día las cuales están, a las cuales en extrañas condiciones las han asesinado y extrañamente también, por extraña coincidencia, eran dirigencias sociales importantes. A esto se suma, yo creo, la inhumana y degenerada represión de las fuerzas policiales o paramilitares. Así como señalaba hace un rato esa imagen, esa foto que nos dejó a todos para atrás, de paramilitares en Panquehue defendiendo hectáreas y hectáreas de palto, extensiones de palto. Entonces, en ese sentido, Rodrigo, me gustaría que nos contaras un poco, primero, ¿qué significa ser un defensor social, un luchador social o un defensor socioambiental hoy en día? ¿Qué significa estar también... ¿Qué significa estar en la mira de los servicios de inteligencia? ¿Qué costos trae esto en ámbitos de vida cotidiana, políticos, económicos, laborales, etcétera? ¿Y cuál es el rol que debemos cumplir quienes nos hemos puesto de pie por nuestros derechos para tener un blindaje entre las organizaciones sociales? Entonces te doy la palabra, por favor. Estás con el micrófono silenciado. Un momento. Ahora sí. Ahí sí. Bueno, nuevamente saludar a las y los que aquí se encuentran, las compañeras Lisette, Manuela, Román, mi amigo, mi hermano, saludarlos. A ver, quisiera partir de una acepción muy general, y que tiene que ver con, y bueno, el espacio pues, nos permite hablar con calma y poder reflexionar. Informes recientes de Michel Forst, el relator especial de Naciones Unidas para las y los defensores de derechos humanos ambientales, informes de organizaciones no gubernamentales como Frontline Defender, por ejemplo, sostienen de que América Latina, como tú bien decías en el preámbulo, es la región más peligrosa para los hombres y las mujeres y los hombres que defienden los derechos humanos ambientales. Y esta tipificación de los derechos humanos ambientales dice relación con aquellos hombres o mujeres y hombres, que a título personal o organizado defienden el derecho al agua, el derecho a la tierra, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Estos informes recientes sostienen que el 70% de todos los asesinatos a nivel planetario, del 100% de todos los asesinatos a nivel planetario que ocurren, el 70% de estos asesinatos ocurren en América Latina. Y creo que no es casual.
No es casual que los defensores de los derechos humanos ambientales sean perseguidos, sean asesinados, porque en la práctica quienes defienden los derechos humanos ambientales están, comillas, atentando contra las bases de la desigualdad en América Latina. Las bases de la desigualdad en América Latina tienen que ver con la apropiación impropia de los bienes naturales comunes, la apropiación impropia del agua, la apropiación impropia de la tierra. Tú sabes que me gusta mucho Harvey, que es el geógrafo británico que habla de que en América Latina hay un patrón de acumulación por desposesión, ¿no? Y que ese patrón de acumulación por desposesión tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Con la acumulación por desposesión de los bienes naturales comunes. Entonces, en esa figura no es casual, precisamente, de que sean los hombres y las mujeres que defienden los derechos humanos ambientales que sean ferozmente perseguidos, ¿no? En América Latina. Y ejemplos de eso hay varios. Hay un ejemplo que está bastante invisibilizado y que es el de Isidro Valdenegro. Yo también hice mi pega, estuve estudiando en la tarde. Isidro Valdenegro es un premio Goldman, un líder ecologista mexicano que el año 2005 obtuvo el premio Goldman Prize, que está titulado o está reconocido como el premio Nobel Verde. Y sin embargo, a este líder indígena, Isidro Valdenegro, fue asesinado en enero del 2017. Era un líder que estaba en contra de la tala ilegal, había sufrido numerosas amenazas de muerte, obligado a cambiar de domicilio frecuentemente. Obtiene el premio Goldman Prize el año 2005 y lo asesinan en enero del 2017. Probablemente el caso más famoso, más conocido, el caso de la Berta Cáceres, ¿no? Berta Cáceres, lideresa del pueblo lenca, hondureña, que obtiene el premio Goldman Prize el día 23 de abril del 2015, recorre un número considerable de ciudades en Estados Unidos y al año siguiente, el 3 de marzo, la madrugada del 3 de marzo del 2016, es asesinada en su territorio, particularmente por su defensa del agua, por su defensa de la tierra, por la defensa de vivir precisamente en un medio ambiente libre de contaminación, por la defensa de los identitarios culturales, los identitarios territoriales. Esas situaciones dan cuenta efectivamente de cómo son perseguidos, a propósito de tu pregunta, cómo son perseguidos quienes defienden los derechos humanos ambientales. Y Chile tampoco es la excepción, sin duda que Chile tampoco es la excepción, básicamente porque en Chile las principales fortunas del país, Mate, Luxic, Angelini, Piñera, Polman, Pereyoma, Cerda, todos estos personajes con los cuales tenemos conflictos territoriales, las principales fortunas de estos personajes están edificados sobre la base de la apropiación de los bienes naturales comunes. En el origen de la fortuna de Mati y de Angelini está precisamente el Decreto Ley Forestal 701, fraguado en dictadura el año 1974 y que se materializó inicialmente a partir de la enajenación inicial, valga la redundancia, de 2 millones de hectáreas de asentamientos mapuches. En el origen de la fortuna de Mati y Angelini está la tierra, pero en el origen de la fortuna de Mati y Angelini también está el agua, sin duda. Y por tanto, Chile, en este contexto, ¿no? en esta diáspora latinoamericana que tiene que ver con la persecución de las y los que defienden los derechos humanos ambientales, Chile no es la excepción. Y Chile no es la excepción porque, objetivamente, quienes batallamos por estos derechos humanos ambientales, a propósito de interferencia y del reportaje Paco Leaks, me recuerdo nítidamente, creo que no descompartimento nada, haber hablado con Lisette, porque somos amigos. Y me acuerdo que hablamos antes, y me dice, oye, venís mencionado en esta weá, en este reportaje, y créanme que fue un momento de mucha preocupación, ¿no? Fue un momento de mucha preocupación, porque ser el blanco de interés de la inteligencia policial creo que no es fácil para nadie. Y ninguno de nosotros tiene capa de superhéroes, ni mucho menos, sino que somos luchadores, vivimos en los territorios, pero somos ciudadanos comunes. Y no fue fácil aquello. Y fue curioso a propósito de esta misma descripción de que los principales sindicados como blancos de interés de la inteligencia policial fuéramos luchadores socioambientales. Ahí estaba Joel González de Limache, del Movimiento Libre de Alta Tensión, estaba la Claudia Arcos de la Defensa de la Reserva de la Biosfera, estaban las compañeras del Movimiento Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia, Musosare, la Catalonso y otras compañeras también. Y al final, el hecho de ser blanco de interés de la inteligencia policial, a propósito de ese muy buen reportaje,
del 1 de noviembre del 2019 confirmó precisamente esta tesis, ¿no? Confirmó la tesis esta de cómo se han puesto cómo han sido colimados, desde el fusil, precisamente estos hombres y estas mujeres que defienden los derechos humanos ambientales. Ahora, creo que también es importante sostener y señalar de que hay un patrón de abuso de poder que es común en América Latina y que hay que develarlo también particularmente para las y los defensores, para la Manu, para Román. Hay un patrón de abuso de poder y ese patrón de abuso de poder en los territorios tiene que ver con el empleo de la fuerza pública para facilitar la entrada de la industria extractiva en los territorios, el empleo de la fuerza pública en los territorios para reprimir, el uso de la fuerza pública para asesinar, el uso de la fuerza pública, como tú bien lo describías, para defender los intereses corporativos de quienes nos roban el agua, a propósito de los milicos con fusiles terciados M16 defendiendo los pozos de Schmidt, por ejemplo, en Panquehue. El uso de la fuerza pública fundamentalmente para el despliegue, ¿no?, de la industria extractiva en los territorios. Segundo, creo que el segundo abuso de poder que es muy nítido, que es el abuso de poder desde la norma, ¿no? O sea, todo lo que estamos diciendo aquí nosotros es completamente subversivo, porque estamos denunciando un patrón de abuso de poder, pero estamos denunciando el comportamiento del Estado policial en contra de las y los que luchan. Y por tanto estamos alterando la norma de la sana convivencia, comillas, ¿no?, a propósito de este proyecto de modernización del sistema de inteligencia, y por tanto al alterar la norma somos sujetos precisamente de ser criminalizados. Y creo que hay un tercer patrón que también es bastante nítido, creo que lo hemos relatado en otra ocasión, que tiene que ver con el discurso inferiorizante, ¿no? Ese discurso que emplean las autoridades para deslegitimar la lucha por los derechos humanos ambientales. Ese discurso que emplea el ministro de Agricultura, por ejemplo, cuando dice que Modatima debería haber lavado la ropa sucia primero en casa y después salir a denunciar al país. El discurso que emplean los varones del cartel del agua y la palta en la provincia de Petorca, sus voceros, cuando dicen que somos rojos disfrazados de verde, cuando somos terroristas, cuando somos individuos que estamos destruyendo la economía, y por tanto deberíamos ser sujetos de control y sujetos de persecución penal. Ese abuso de poder creo que hoy día es muy nítido, ¿no? El abuso de poder desde el empleo de la fuerza pública, desde la norma y desde el discurso inferiorizante. Y ese patrón se repite en toda América Latina y se repite con una violencia tremenda. A propósito de que hoy día estamos aislados físicamente, pero no estamos aislados socialmente, porque hemos seguido batallando en estos meses de aislamiento físico. Y me parece que es súper importante hoy día, a propósito de esto, de lo que sucede hoy día, por ejemplo, con las compañeras y los compañeros de Modatima en Colina, donde el alcalde UDI de Colina, Olavarría, que es de la UDI, hoy día intenta criminalizar al movimiento social que está entregando agua en un territorio que está privado de agua. Y el hueón oficia al Ministerio del Interior y oficia a la Gobernación para que tome acciones penales en contra de nuestra organización que está entregando agua. O sea, el agua que hoy día el Estado le niega al pueblo chileno, al pueblo pobre, al pueblo sencillo, nuestra organización está tratando de ayudar y sin embargo alcaldes miserables como Olavarría hoy día lo que hacen es intentan criminalizar a nuestro movimiento. O lo que sucede hoy día en San Antonio, por ejemplo, donde los compañeros en San Antonio hoy día también levantan una campaña para llevar agua al pueblo pobre, al pueblo sencillo, a las tomas de San Antonio, en la parte alta de San Antonio, y critican la mala calidad del agua que hoy día suministra ESVAL, critican el tratamiento de agua servida de ESVAL, que consiste fundamentalmente en vertir agua percolada, agua contaminada mar adentro, que han criticado con fundamento a ESVAL, y ESVAL hoy día toma la decisión, por ejemplo, de querellarse contra los compañeros de Modatima San Antonio, precisamente por los argumentos que han esgrimido en las páginas de Facebook. Es decir, hoy día hay un patrón que tiene que ver fundamentalmente con criminalizar a las y los que luchan. Pero también sostener recientemente nuestra organización, Modatima, el 14 de mayo presenta un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso a propósito de un decreto que formula el Ministerio de Salud, la Seremia de Salud de la Quinta Región, en la región de Valparaíso, el 456, que aumenta la dotación de agua a través de camiones aljibes de 50 a 100 litros de agua por persona. 8 días después, el 16 de abril, en la misma repartición pública emite un segundo decreto negando el 456 y manteniendo los 50 litros de agua por persona. El 24 de abril recurrimos con una acción de reposición precisamente para dejar sin efecto aquello. Después, el 14 de mayo, volvimos con un recurso de protección precisamente para nuevamente dejar sin efecto el 458
que revocaba el 456, que aumentaba la dotación de agua en nuestras comunidades. Chucha, weón, y el 18 de, disculpen la expresión, pero el 18 de mayo, la Corte de Apelaciones de Valparaíso señala que la administración y el racionamiento del recurso hídrico es de gestión gubernamental. Yo lo conversaba hoy día con Román en la mañana y Román me decía, eso es una ausencia total, es una ausencia de derecho. Y a renglón seguido la semana pasada el INDH presenta un recurso de protección en la misma dirección para cautelar el derecho humano al agua, para reponer los 100 litros que nunca se han entregado de agua por persona a través de camiones de aljibe, que no es la solución, pero paliativamente en un escenario de pandemia como esta sí puede ayudar. Y resulta que el 25 de mayo la Corte de Apelaciones de Valparaíso vuelve nuevamente a fallar en la misma dirección, declara inadmisible el recurso de protección y dice que la administración y el racionamiento del recurso hídrico es de gestión gubernamental. Y todos sabemos que este gobierno es un profundo partidario del modelo privado de agua. Todos sabemos que en el gobierno de Piñera se encuentra anidado al interior de su gobierno un gabinete hídrico, donde se encuentra el ministro de Agricultura liderando este gabinete hídrico, que tiene más de 29.263 litros por segundo, él y su familia, el huevón, y que equivalen al suministro continuo y permanente de 17 millones de personas, y cuando la justicia falla diciendo que la administración y el racionamiento del agua es de gestión gubernamental, puta, es que estamos en las peores manos. Es decir, hoy día no hay ninguna posibilidad hoy día de que haya una administración y un racionamiento de aguas que sea democrático y que vaya en la perspectiva de salvaguardar la vida de nuestras comunidades. Termino con esto. Yo lo que quiero decir es que el abuso de poder contra los defensores ambientales, hombres, mujeres y hombres, es evidente en América Latina, es patente y latente en Chile. Estas medidas que intentan criminalizar al movimiento nacional con este maldito sistema de modernización del sistema de inteligencia nacional, inteligencia que es completamente burda en este país, pensando en la operación Huracán y cómo los huevones argumentaban que los peñis se coordinaban a través de WhatsApp y huevas. Yo creo que la inteligencia en este país es completamente inútil, pero se busca efectivamente escalar el conflicto y se busca finalmente criminalizar al movimiento social como una estrategia para inhibir el avance de las demandas populares. Y yo creo que eso es hoy día evidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Primero, decirle a la gente que nos está viendo, hay harta gente que nos está viendo de todo el mundo, estamos muy impresionados. Agreguen sus preguntas abajo porque vamos a pasar una ronda de preguntas rápidamente. Saludar a grandes luchadores y luchadoras ambientales. Claudia Arcos se conectó por ahí. El lonco Alberto Curamil también estaba mandando saludos. Y respecto a lo que estabas comentando recién, Rodrigo, como que hay unas cuantas cosas que a mí no sé cómo operar hoy en día. O sea, primero tomamos las medidas judiciales y nos las negaron. O sea, apelamos a los juzgados, la INDH también apeló, puso un recurso de protección, lo negaron. Después interpelamos a los gobiernos y sus conductos regulares, o sea, le interpelamos al Ceremi de Salud, interpelamos al ministro de Agricultura, interpelamos al ministro de Salud, etc. Nos niegan nuevamente la palabra, la decisión o la instancia de discusión, y ahora que tenemos que acudir a la manifestación social, nos criminalizan y nos persiguen y especializan sus mecanismos. Entonces, la pregunta, primero, directo para ti y para seguir después con la conversación con el resto, es ¿qué hacemos ahora? O sea, ¿nos seguimos manteniendo en la periferia de las discusiones políticas? ¿Buscamos la conquista de poderes gubernamentales? ¿Qué buscamos hacer? Y lo otro, a los otros tres panelistas relacionados especialmente a el gran trabajo que hacen, cómo hoy en día también entramos a una red de defensa entre nosotras y nosotros. Yo dudo que ustedes no hayan recibido alguna amenaza ya. Yo soy bastante amigo con la Manuela y veo cómo nos hemos reído en conjunto de varias amenazas que ha recibido. Entonces, va más o menos por esas líneas y también para que ustedes, entre los cuatro, se puedan también conversar e interpelar. Mira, a propósito de tu pregunta, brevemente, voy a contestar con una frase clásica de los peñis. Amule petain guanchan, que siga nuestra lucha. Yo creo que hay una metáfora que es bastante brutal. Creo que algunos la imputan a Galeano, otras se la imputan a Roque Dalton, un revolucionario salvadoreño, que decía de que la justicia es como las serpientes, ¿no?
Y esta justicia que es como la serpiente muerda las y los descalzos. Yo creo que hoy día en Chile hay una ausencia total de justicia. Y dicho en términos más teóricos, yo creo que en Chile la justicia es la voluntad de la clase dominante erigida en fuerza de ley. Porque cuando tú vas a los tribunales imputados por terrorismo, cuando vas a los tribunales imputados por denunciar a los ladrones de agua, o vas imputado a los tribunales por recuperaciones territoriales, o por defender al pueblo nación mapuche y su autonomía y su autogestión, ya de partida eres culpable una vez que pisas los tribunales. Por tanto, yo creo que hoy día la justicia nos ha negado justicia durante muchísimo tiempo. Hoy día toda la jurisprudencia internacional considera el agua como un derecho humano esencial y irrenunciable, y en Chile el agua no es negada, y en un escenario de pandemia como este es brutal vivir privado de agua. Es brutal vivir con 50 litros de agua a través de camiones de aljibe. Es brutal ver cómo los niños no conocen los ríos, y es brutal con 50 litros pensar que vas a poder satisfacer tus demandas de higienización de las manos todos los días frecuentemente. Por tanto, yo creo que hoy día nuestra tarea tiene que seguir siendo lo que estamos haciendo. Nuestra tarea tiene que seguir siendo sumarmente ganar corazones para la causa del agua, y también decirlo con toda propiedad, más allá de las condiciones en las cuales estamos y más allá de las situaciones que hemos atravesado, que son nimias al lado de las situaciones que han vivido otros Peñi y otros Lamien. Nosotros tenemos que seguir batallando y tenemos que seguir peleando, y tenemos que comprender la necesidad también de que la justicia es un espacio de lucha, pero que es un espacio de lucha que no nos es negado de forma permanente. Y por tanto, lo que tenemos que hacer, creo yo, es desplegar nuestra capacidad inventiva. Y desplegar nuestra capacidad inventiva significa batallar en todos y en cada uno de los terrenos que sean necesarios, precisamente porque hoy día se nos niega la vida. Y hoy día, cuando la vida está amenazada, uno se defiende. Y tenemos legítimo derecho a la autodefensa. Y tenemos legítimo derecho de pasar de la defensa a la ofensiva, de pasar de la resistencia a la reexistencia, y lo vamos a hacer. Gracias, Rodrigo. Abro la palabra también al resto de las y los panelistas. Sí, yo quisiera, a propósito de algo que decía Manuela y también Rodrigo, y que es una conclusión que uno lee cuando lee los reportajes de Paco Lix, que como decía son varios, que es que más allá de esta nueva ley, que es un tema que nos convoca ahora, ya existe, ya no necesita, digamos, el sistema otra ley para vigilarnos y vigilarlos, ¿cachai? Eso es grave, o sea, deberíamos estar hace rato preocupados, digamos, hace mucho rato preocupados y hablando de este tema, porque de lo que pasó después, y nosotros seguimos el caso en términos periodísticos, pero que pasó después que ustedes pusieron un recurso de amparo, qué sé yo, y no prosperó porque nada era como ilegal y es totalmente inmoral, al menos, o sea, por no usar otras palabras, digamos. Entonces, lo que decía Manuela y lo que decía Rodrigo es que esto ya pasa, digamos. Claro, esta nueva ley viene, como explicó el Román ahí, el abogado, es complementaria, viene a agregar otras cosas, pero esto ya, o sea, imagínate que nosotros vimos una porción de documentos, como decía, muy pequeña, pero esto hace cuánto quizás se está haciendo. Sí, estoy totalmente... Perdón, sí. Igual creo que bueno, es una advertencia nomás, pues hay que ponerle atención. Hay que ponerle atención. Y ponerle atención y ponerle piso a quienes hacen estas acciones también, yo creo. O sea, hay que validar también el gran trabajo que, opinión personal, el gran trabajo que hicieron estos hackers, el gran trabajo que hicieron los periodistas trabajando esta información, revelando en una redacción en la cual todos nosotros podemos entender una información, una base de datos que era imposible de fragmentar. Manuela, ya vas a hablar, disculpa. Sí, o sea, como en primer lugar yo creo que, hoy lo que voy a decir igual es fuerte, pero también a partir de información que se obtuvo y que publicó CIPER dentro de la investigación del caso Huracán, una de las personas que era objetivo de investigación y que aparece su cara dentro de un organigrama es precisamente vinculado a una de las organizaciones en las cuales yo participo y me relaciono, precisamente era Camilo Catrillanca. Camilo aparecía como objetivo de investigación
como así otros comuneros, comuneras, no tan solo de Temucuicui, sino de distintas comunidades que están movilizadas permanentemente, aparecían como objetivo de investigación y de persecución. Entonces, creo que eso es un punto que nos tiene que llamar la atención, ¿no? O sea, lo que pasó con Camilo no fue una casualidad, ni estaba como desvinculado de algo que era un contexto, y ese contexto existe. Entonces, si bien nosotras en el Gualmapu vimos desde mucho antes del estallido social cómo le disparaban a los Peña, a los Lamien, a las Lamienes en los ojos, casos de la Fabiola Antiquio, que era una estudiante universitaria, así un montón de gente que yo conocí, que le faltaban ojos, y son casos desconocidos, pero pasaba hace mucho tiempo, lo que pasó con el Camilo después. Entonces también existe un paso más allá, y que a mí me da mucho susto, que tiene que ver con un paso más allá de criminalización y de control social. Y creo que ante eso lo importante es la organización y velar todo este tipo de situaciones. Creo que ahí también el rol que cumple la prensa es súper importante, porque por ejemplo en el caso Huracán, porque también hay muchos intereses que son funcionales a los persecutores. O sea, caso Huracán, al día siguiente Canal 13 estaba mostrando la cara de todos los imputados diciendo que eran unas terroristas que habían cometido esos incendios, y después se dio vuelta todo, y ellos ¿a quién le pidieron disculpas? ¿A quién le dan cara? ¿Dónde está esa responsabilidad ética también? Entonces también el trabajo que hace Interferencia, CIPER y otro equipo investigativo son absolutamente relevantes hoy día también para protegernos. Y creo que ahí saludar la labor que hacen la Licer, la Paula y otras compañeras y otros compañeros. Y en segundo término, creo que también es importante como lo que planteaba también Mundaca y lo que también plantea Modatima, en el sentido de que hoy día no nos podemos quedar solamente como en judicializar las situaciones. Eso es una parte más. O sea, quizás hemos logrado, por ejemplo, en nuestro caso en el Gualmapu, de tener proyectos de inversión a partir de la judicialización de casos como Doña Alicia y otros, que en definitiva igual siguieron como la criminalización de medioambientales como el Curamid, que bien sabemos que cómo se persiguió, pero lo cierto es que eso es una parte. Y dentro, como así también la movilización social y otras formas de lucha. Y dentro de eso, igual dentro de Modatima, no nos hemos quedado tan solo como con presentar recursos dentro de la jurisdicción del Estado. Estamos presentando medidas cautelares junto al equipo jurídico y a la mesa también de la Dirección Nacional, denunciando el actuar de los instrumentos del Estado respecto a su responsabilidad de mantener a personas con 50 litros de agua diarios, porque esto ya no es solamente, como lo planteó la sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, un tema de administración pública. Creo que no considerar que eso es una violación de un derecho fundamental, que es una violación de un derecho humano, es algo grave. Y ya hemos puesto en conocimiento de las instancias internacionales la violación de este derecho humano al agua por parte del gobierno de Chile, y eso es algo que hoy día está en trámite, y vamos a seguir a todas las instancias nacionales e internacionales y todas las formas de lucha para lograr un derecho tan básico y tan elemental como es tomar agua, que es igual a vivir. Ajá. Rodrigo Román, ¿tienes algún comentario como para ir ya cerrando también? Espera, estás con el micrófono silenciado, ahí te lo acabo de activar. Digo, Ahí está. Ahí sí. dale. A propósito del comentario que hacía mi hermano Mundaca, de la conversación previa que tuvimos a este conversatorio y la respuesta que tuvo la ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso de declarar inadmisibles los recursos de protección. Lo mismo hizo la Corte de Apelaciones en su momento, declaró inadmisible el recurso de amparo que presentamos por Mundaca y otros hermanos que habían sido objeto de esta ilegales seguimiento en el último tiempo. Vale decir, no hay jurisdicción, no hay Estado de Derecho. Lo que hay un montón de leyes penales sueltas que, tal cual y correctamente lo decía la mano, forman parte de este andamiaje de control social, ¿verdad? Y existe la ley antiterrorista, existe la ley de control de armas, existe la ley de seguridad del Estado, existen severas modificaciones al Código Penal con estos delitos que se han hecho de ley antibarricada, anticapucha, antisaqueo, anti no sé qué. Hoy día existe esta intención manifiesta de consolidar este sistema de inteligencia en el fondo con el claro propósito de legitimar aún más su deslegitimado actuar, porque tal cual lo decía la mano, o sea, nosotros que intervenimos periódicamente en el quehacer judicial, sabemos que es pan de cada día la labor ilegal no solamente de las policías, sino que también de la fiscalía. El maridaje que permite la actual ley de inteligencia
entre los órganos de la inteligencia y los fiscales, de hecho, han tenido sentado en el banquillo de los acusados a compicos persecutores, como el caso de este cuestionado fiscal Moya, otros que no han sido sentados en el banquillo, como el caso del fiscal Arroyo del Gualmapu, que tuvo una activa participación en la redacción final del informe de inteligencia, supuestamente que dio paso o que dio nacimiento al caso Huracán. El fiscal Arroyo ha sido encubierto por el Ministerio Público en esta pasada de la historia. Quiero hacer presente también, como se han tocado otros temas, la incongruencia para reafirmar esto de la ausencia de Estado de Derecho. Por supuesto que todos sabemos que en Chile hay justicia para ricos y para pobres, hay justicia para chilenos y justicia para mapuche. Lo nombraba recién la mano. Fíjense ustedes que, por ejemplo, los pacos que están hoy día acusados, en el caso Huracán, que están acusados por delitos de asociación ilícita y otros, cuya pretensión punitiva o la pretensión de condena oscila hasta entre 15 a 20 años, o el caso del Paco que mató cobardemente al Peñi Camilo Catrillanca, ambos están en libertad, porque la Corte de Apelaciones de Temuco así lo estimó a propósito del COVID-19. No han hecho lo mismo los tribunales de justicia, con el centenar, muy buena estadística y información que nos proporciona la mano a todos. Yo creo que después por interno vamos a pedir que piratee de comienzo a fin toda esa información que necesitamos, porque efectivamente hoy día hay muchachos y muchachas en prisión política por la revuelta, por una decisión política, más no por una decisión jurídica. Y entonces los tribunales también son otra parte de este andamiaje del Estado, porque aquí todo el Estado, todos los órganos del Estado se han puesto en movimiento, se han puesto en acción para este alto momento de criminalización. Entonces, claro, ahora está aparentemente suspendido por el tema virológico, por el tema de la pandemia, ¿verdad? Pero aquí este intento de lo que se está fraguando ahora, con la modernización, la llamada modernización del sistema de inteligencia y con la consolidación de todas estas herramientas penales, no es más que el propósito del Estado de Chile, conformado por las dos derechas, por esta gran coalición, y algunas veces arrastran a ellos, a estos jóvenes republicanos que se creen salvadores de la patria, que muy probablemente algunos de ellos van a aparecer manos arriba en este acuerdo nacional que se está fraguando también a propósito de la pandemia del coronavirus y esta pandemia social, como lo han señalado. Entonces, yo creo que, por supuesto, que nuestras palabras no son lastimosas, no son para quedarnos en el suelo, son efectivamente para seguir trabajando en estos órganos de resistencia, como es disentir legítimamente. Incluso lo hacemos a rostro descubierto, ¿verdad? Lo hacemos por internet. Muy probablemente la inteligencia nos está grabando de comienzo a fin esto. Y van a escuchar nuestras palabras. Acuérdense ustedes hace poco que el compañero expresionista político Castillo Petrucci, también fue querellado por ley de seguridad del Estado a propósito de una locución que dio en el contexto de un foro. O sea, lo que hicieron ahora estos canallas con la muchachada del bosque, el pueblo pobre que se manifestó hace unos días, ¿cuál es la primera respuesta del Estado? El derecho penal y las querellas por ley de seguridad del Estado y todo. Y aquí hay quien se manifieste, la amenaza son las querellas, las querellas y las querellas. Y claro, efectivamente, cuando te querellan contra ti por ley de seguridad del Estado o por ley antiterrorista, muchas veces, y nosotros lo sabemos de sobra, eso significa largas prisiones preventivas, que son castigos extralegales, porque son castigos anticipados, porque la gran mayoría de los casos de las veces se han logrado sendas absoluciones, y no porque uno sea un tremendo súper abogado, sino porque efectivamente todas esas maquinaciones están fraguadas desde la mentira, están fraguadas con este contubernio que hay entre los medios de comunicación, porque no es extraño lo que decía la mano a propósito de Canal 13, este canal del Angelito, uno que es más viejo así lo recuerda. El Canal 13 y la Tercera son los órganos de propaganda de la inteligencia policial. Y normalmente cuando hay un escándalo mayúsculo en Chile, quien actúa primeramente como el órgano de propaganda es el Canal 13, el de los Angelitos, y la Tercera, que son los grandes medios que son parte de este monopolio mediático de la información. Yo creo que el aliento es que efectivamente, no obstante la resistencia que estamos dando por nuestras vidas y de nuestros seres más cercanos, a propósito de lo que yo sospecho fundadamente, esta guerra biológica que está enfrentado el mundo entero hoy día, más allá de esos cuidados necesarios que tenemos que hacernos, yo creo que estas reflexiones nos permiten encaminarnos en la dirección de que efectivamente otro mundo va a ser posible. Otro mundo va a ser posible cuando seamos capaces de superar este momento miserable de la historia, con malos gobiernos que ya se están instalados en Chile por muchos años, por muchas décadas, más allá que los bandidos de la concertación se quieran desmarcar hoy día, ¿verdad? Y echarle todas las culpas a Piñera. Aquí hay una gran coalición, estas dos derechas que han mal gobernado nuestro pueblo, y todas ellas han dictado la ley. Recuerden que yo partí diciendo, lo curioso es que me encontré con la sorpresa. La actual ley de inteligencia tiene la firma de ni más ni menos que la Inmaculada Michelle Bachelet como ministra de Defensa, José Miguel Insulza y el ciudadano Lago. Entonces, efectivamente, aquí aquellos también forman parte de este engranaje, de este contubernio, ¿verdad? Este maridaje que hay de control social.
Yo creo que de distintas disciplinas, cada uno aportamos en lo que modestamente sabemos hacer y en buena hora nos seguimos, esta vez ciberencontrando. Nos encontramos en distintos escenarios y muy probablemente los vamos a seguir encontrando en todas las peleas y en las batallas que queda por delante, porque la verdad es que no es posible resistir situaciones ya de este tipo y la resistencia. Esto es parte de la ciberresistencia, pero al final del día entiendo yo que es resistencia igual. Al final del día. Totalmente de acuerdo con eso, por eso estamos haciendo este tipo de instancias tan seguido y quiero tal vez también sumar lo que comentabas recién a las dos derechas, estoy totalmente de acuerdo, han gobernado dos derechas en Chile, pero también como en este momento al llamado a un nuevo pacto de acuerdo nacional, se suman rápidamente las dos derechas y la izquierda institucionalizada rápidamente también, todos respondiendo a que sí, es necesario un acuerdo y darle un nuevo tanque de oxígeno a un gobierno. Voy a poner unas cuantas preguntas para que las podamos responder rápidamente, voy a poner solamente dos. Claudia Arcos, nuevamente, nuestra compañera, dice, gracias a la prensa hemos podido saber cómo nos tipifican. La prensa pudo hacer que la persecución también esté dentro de los informes de derechos humanos. Si se hacen juicios internacionales, ¿esto será un precedente importante? Tal vez ahí, por ejemplo, mencionar, no sé, Manuela, Rodrigo, respecto a la medida cautelar que se acaba de presentar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué precedentes marcaría eso? Sí, ok, los voy a... Ahí está. Bueno, como para explicarles, esta es una iniciativa que partió precisamente con la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estuvo en el Gualmapu, en otras regiones y también estuvo en Valparaíso, donde se gestionó una reunión dentro de un equipo de trabajo, compañeras de Modatima y compañeras de SEGIL, que es una ONG que litiga la Comisión Interamericana, y en las cuales las compañeras les dieron a conocer la realidad que se estaba viviendo en Petorca. Y era un tema que ya estábamos trabajando ya en el contexto del COVID, y precisamente como fue esta discusión, este decreto que obligó a la gente a vivir en esta emergencia con 50 litros de agua y que luego les quitó un derecho, fue como el puntapié ya que, o sea, fue como la gota que rebalsó el vaso en términos de que demostró cómo opera la administración del Estado. En este caso es súper importante porque es la primera vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conoce respecto a un derecho fundamental al agua. Siempre se han pedido medidas cautelares en protección de personas por, no sé, prisión preventiva o violación de derechos a personas individuales. Y en este caso estamos solicitando una medida cautelar por un derecho fundamental, el derecho al agua, que es primera vez que se pide una medida cautelar en temas medioambientales en la Comisión Interamericana, lo cual para nosotras y para nosotros es súper importante. Y entendemos que aquí eso no termina. Perdemos o ganamos la lucha así igual, sino que vamos a seguir trabajando hasta que lograr el objetivo final y hasta que se respete el derecho fundamental al agua en el Estado chileno y en el Gualmapu. Y solo como antecedente, tengo entendido, porque también trabajé junto a usted en este proyecto, pero activa tu micrófono, tengo entendido de que esto también, de aceptarse, marca también un precedente, que es como la primera vez que se instala una denuncia de esta categoría. ¿Qué significaría para otros territorios hoy en día privados de agua en Chile? ¿Manuela? Tu micrófono, a ver. O sea, mira, yo creo que aquí hay un punto súper importante que es que lo que se vive, por ejemplo, hoy día en Petorca, en relación a la acaparación de agua por los monocultivos de los palteros y la vigilancia policial y todo lo que eso significa, hoy día, debido a la organización y al nivel de lucha que ha tenido Modatima, podemos instalarlo en un debate internacional, porque eso requiere mucho trabajo, mucha información, un equipo de trabajo súper importante. Pero esto es algo que sigue pasando en otros territorios. O sea, lo que se vive en el Gualmapu en relación a la acumulación y al acaparamiento de agua por parte del monocultivo de las empresas forestales es exactamente lo mismo que sucede en Petorca en términos del acaparamiento de agua. O sea, las palteras hacen lo mismo que hacen las forestales, los monocultivos de pino y eucalipto en el Gualmapu y todo lo que eso ha significado en la disputa territorial que vive el pueblo mapuche. Entonces, creo que si bien es primera vez que se intenta esto,
lo importante es seguir adelante y visualizar que hoy día la lucha del agua es algo que nos une a todas, a todos, porque es la lucha por la dignidad misma. Independiente del territorio donde uno esté, creo que siguen viviendo las mismas desigualdades y las mismas asimetrías, y obviamente quienes requieran más adelante contacto y la experiencia y contarles cómo lo hemos trabajado desde Modatima, siempre estará la mano ahí, porque creemos que esto es algo que nos afecta a todas y a todas. Siempre estará la mano ahí. La mano, no la mano. No, disculpen, procedí la seriedad. Solamente recalcar el último punto que tú dices, muy importante. Yo creo que esta medida cautelar es una punta de lanza que en poder proceder positivamente significa causas que después se pueden seguir levantando de distintos territorios en Chile y que obviamente vamos a estar dispuestos a apoyar también la elaboración de esos informes. Rodrigo Mundaca, para ir cerrando, mira, acá hay una pregunta que a mí se me hace tal vez interesante y el contexto. ¿Cómo se ataca esta institucionalidad que protege los negocios por sobre la vida, cuando todo el marco legal ha sido hecho por los mismos que los... Bueno, se entiende. Dice, todo el marco legal hecho por los mismos que abusan. O sea, ¿cómo hoy en día sorteamos también esta institucionalidad y somos capaces de tener propuestas para nuestros territorios? Wow, es una pregunta, no es una pregunta fácil, ¿no? No es una pregunta fácil, porque Modatima, nuestra organización, es una organización que surge hace mucho tiempo, es una organización que batalla por la recuperación de los bienes naturales comunes hace mucho, mucho tiempo, y que surge al interior de la provincia de Petorca, al interior de la región de Valparaíso, como una expresión organizada de resistencia, una expresión organizada de resistencia ante el despojo del agua. Y esa expresión organizada de resistencia ante el despojo del agua ha tenido distintas expresiones, ¿no? Desde las expresiones más radicales hasta las expresiones vía causas institucionales. O sea, lo que relata bien la Manu, la medida cautelar es una tremenda iniciativa liderada por compañeras de Modatima, la Manu, la Lore, Camilo también, por qué no decirlo, compañeros que trabajaron intensamente por aquello. Las acciones judiciales, con Román lo hemos comentado muchas veces, los tribunales los transformamos siempre en espacios de lucha, los tribunales siempre han sido espacios de lucha. Por tanto, yo creo que cuando se dice cómo se ataca la institucionalidad, yo creo que hoy día la institucionalidad no va a ser capaz de darnos una respuesta satisfactoria a los hombres y las mujeres y los hombres que luchamos por el derecho humano al agua. Porque la institucionalidad hoy día se encuentra capturada por los pretorianos del modelo privado de aguas. Y no solamente de estos, como bien decía Román, si la privatización del agua en Chile data desde hace 40 años, desde la Constitución Política del 80 fraguada en dictadura. O sea, esta hueá no es solamente imputable a Piñera, sino también es imputable a los gobiernos anteriores. Totalmente. Si los gobiernos anteriores fueron los que privatizaron las sanitarias, no fue la dictadura la que privatizó las sanitarias, fue durante el año 95 en adelante cuando se empezó a privatizar las sanitarias. Son las sanitarias las que han pagado los favores políticos a personajes importantes de la carta, como Andrés Saldívar, por ejemplo, que Andrés Saldívar entre el año 2006 y 2010 hizo seguimiento parlamentario de iniciativas de ley en materia de aguas en favor de Aguas Andinas, la sanitaria más importante del país. O sea, la Manu hablaba del asesinato de Camilo Catrillanca y el intendente de la región en ese minuto era Luis Mayol, y Luis Mayol sale del gobierno y hoy día ocupa un sillón en el directorio de Aguas Andinas, Mauricio Rojas, el breve ministro de la Cultura, el negacionista Rojas, que dura 48 horas en el cargo, hoy día ocupa un sillón en el directorio de Aguas Andinas. Es decir, la institucionalidad y quienes han mal administrado el Estado han profundizado el modelo de despojo en nuestros territorios. Han profundizado la privatización de los fondos de pensiones de los trabajadores. ¿Cuántos exministros, y que hoy día son senadoras, porque estoy pensando en la senadora Rincón, que dejaron de ser ministros y después ocuparon sillones en los directorios de las administradoras de los fondos de pensiones, por ejemplo? Entonces, nosotros evidentemente hemos luchado desde fuera de la institucionalidad y desde dentro de la institucionalidad, desde afuera y desde adentro. Y creo que vamos a seguir en ese camino. Vamos a seguir en el camino de seguir luchando desde fuera de la institucionalidad y haciendo lo que hay que hacer, porque por ahí hay un poeta cubano, José Martí, que decía que hay cosas que para ser ciertas tienen que andar ocultas, más allá que la ciberseguridad ya debe saber perfectamente bien todas las cosas que hemos dicho en este espacio, y nos conocen también porque luchamos a cara descubierta, ellos saben cuáles son nuestras posiciones,
y nos conocen perfectamente bien. Yo recuerdo, a propósito del reportaje del Paco Liclicet, me recuerdo que yo volví el 1 de octubre de Nuremberg y el 25 estuvimos en una marcha gigantesca en Santiago, fue la marcha más grande desde el estallido, el 25 de octubre, y me recuerdo que evacuamos de la marcha, iba con 2 compañeros más, y pasamos por un piquete de Paco, una noche oscura, el parque forestal, y un Paco salió del piquete y me dijo, buenas noches, señor Mundaca, y seguimos caminando. O sea, lo que quiero decir es que los jóvenes nos conocen y saben que somos una organización que va a desplegar todas las formas de lucha, y vamos a desplegar todas las formas de lucha porque, como bien decía la Manu, aquí lo que está en juego es la vida, y la vida se defiende, todas las vidas se defienden, porque no tenemos otra alternativa. Cuando las comunidades nuestras privadas de agua se pauperizan, comienzan a migrar de los territorios, se comienzan a destruir los identitarios culturales, territoriales, y se amenaza la vida de las personas, no tenemos ninguna otra alternativa que no sea defendernos. Y por tanto, la autodefensa es clave en este periodo, y pasar de la resistencia a la construcción de poder popular creo que también es fundamental. Y develar a aquellos quienes mañosamente nos intentan llevar a un pacto nacional con los mismos personajes que son los responsables de este modelo de despojo. Ahí está Insulza, el mismo que viajó a la clínica London a salvar al dictador Pinochet y se lo trajo de vuelta a Chile. Ese es el que está intermediando el pacto nacional. Y por el otro lado está el Paco Desbordes, ¿no? Que fue Paco, y hoy día Insulza y Desbordes los que están acordando un acuerdo nacional. Estamos en la mejor de las manos. Entonces yo creo que nosotros ya dejamos de ser ingenuos hace mucho tiempo, y por tanto nuestro camino es el camino de la construcción de poder popular. Y en ese espacio nos vamos a seguir encontrando, como dice Román, como dice la Mano, como dice Licet. Ok. Muchas gracias a los 4 panelistas, muchas gracias a toda la gente que participó. No podemos responder todas las preguntas, mucha gente. Les enviamos un abrazo gigante y sigan participando en estas instancias, son muy importantes para nosotros y para ustedes también, estoy seguro. Quiero aprovechar de mandar un saludo a quienes escribieron este libro, Tania Tamayo y Alejandra Carmona. Trabajamos en conjunto, Modatima, con ellas, publicando este libro y develando también distintos negocios del agua en Chile. Este es el poder que existe desde los medios de comunicación y desde las periodistas y los periodistas. Y decir lo último, yo creo que es sin duda el mensaje hoy en día es seguir unidos, no perder lo construido por las organizaciones sociales en tantos años. Hay muchas organizaciones sociales que llevan años en esto. No perder el tejido social que hemos armado en los últimos 7 meses. O sea, el poder encontrarnos, hablarnos de frente, de cara, organizarnos, sin mayor, o de vez en cuando, sin mayores egos, ha servido para que hoy en día estemos atentos a los juegos del gobierno y de la clase política y empresarial. Como también debemos estar preparados para el día que debamos volver a salir a las calles a recuperar la dignidad de nuestras vidas. Les mando un gran abrazo y nos estamos viendo pronto. Chao, muchas gracias. Chao. Súper, compañero. Súper. Muy bien, súper. Gracias.